Ya está conectado el doctor Ángel Xolocotzin. Doctor Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días a todo el público que nos ve y hoy te saludo ahí con tu nuevo look. Bueno, muy bien. Se me pasó un poquito la mano, pero regularmente lo traigo corto. Pero bueno, Está bien. esperemos que con el tiempo crezca, ni hablar, ¿no? Oye, Ángel, pues Eh, a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos el día de hoy? bueno, pues estamos en el mes de la patria y como acabamos de escuchar, también hay que pensar en varios elementos, uno de ellos la comida, como acabamos de percibir, pero también en recomendaciones de lectura desde una perspectiva filosófica. Y en esta ocasión me gustaría pues recomendar como lectura este texto de Luis Villoro, La Revolución de Independencia. La semana pasada se habló de su hijo, de Juan Villoro, escritor, pero el día de hoy hablaremos de Luis Villoro y este libro, que es una perspectiva filosófica en torno a las ideas que precursaron y estuvieron en juego precisamente en el movimiento de independencia, ¿no? Y me gustaría un poco señalar el origen de este texto y el interés de que un filósofo haya trabajado al respecto. Ya hemos mencionado en varias ocasiones en este espacio al grupo Hiperión y el interés que se tuvo en pensar lo mexicano o la mexicanidad a mediados del siglo pasado, ¿no? Recordemos que ese grupo se forma alrededor de 1947 y pues trabaja de manera conjunta hasta 1952. En 1953 varios de sus integrantes van a hacer estudios de posgrado y prácticamente se diluye ese grupo. Estaba conformado, como sabemos, por alumnos de José Gaos, quien había llegado a México trasterrado de España, como él llamaba, en 1938. Y también ya pues estaba colaborando en la UNAM uno de sus integrantes, que era Leopoldo Sea, que desde 1944 tenía ya un seminario sobre la historia de las ideas en Latinoamérica, que eso, pues algunas décadas después se va a convertir en lo que hoy conocemos como el Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pero, digamos, entre Sea y José Gaos se comparte el interés que la filosofía piense la situación y esto pues sabemos es también un impulso del maestro de Gauss, José Ortega Gasset, a partir de la cuestión de pensar la circunstancia. Entonces, este grupo comienza a reunirse en 1949, tiene sus primeras actividades bajo el auspicio del IFAL, que era el Instituto Francés para América Latina. Tienen ahí un primer evento sobre existencialismo francés, unos meses después tienen otro evento sobre filosofía contemporánea y ya un año después comienzan, eso fue en 1948, perdón, y un año después, en 1949, ya tienen una serie de conferencias para tratar de pensar lo mexicano o el mexicano, ¿no? La pregunta que guía en ese momento era ¿qué es el mexicano? Y ahí es muy interesante porque Luis Villoro, quien participa en este grupo junto con otros que ya hemos mencionado, como Jorge Portilla, como Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Fausto Vega. Ahí Luis Villoro participa con una ponencia que es la doble faz del indio y que tiene que ver con su tesis de maestría, ¿no? Que fue presentada en 1950. Se intituló, ese es prácticamente su primer libro, tenía 28 años ahí Luis Villoro, cuando concluyó su maestría y publicó ese libro, Los grandes momentos del indigenismo en México. Y esto remite precisamente a ese interés que se tiene en ese grupo por pensar desde una perspectiva histórica, ¿no? Luis Villoro, en una introducción a una edición póstuma de un texto de Uranga, señala que había, digamos, varias líneas de trabajo de los hiperiones. Uno, como ya hemos señalado, es el tratar de tematizar
comportamientos, conductas de lo que consideraban el mexicano o lo mexicano, como es el caso que ya señalamos hace unas semanas del texto de Jorge Portilla, ¿no? Claro. Fenomenología del relajo. Pero también estaban algunas manifestaciones importantes, culturales, y que se trataban de pensar de manera ontológica, ¿no? Como es el caso de Miri Uranga y su análisis del ser del mexicano, esa ontología del mexicano. Y la otra línea es precisamente la dimensión histórica, ¿no? Tratar de pensar a partir de algunos aspectos históricos, y ahí es en donde se centra inicialmente Luis Villoro con ese texto de maestría sobre el indigenismo, y de manera inmediata trabaja sobre este texto, ¿no? Y esto tiene su origen en unas reflexiones desde perspectivas históricas que se dan alrededor de 1950 para tratar de pensar la independencia y la revolución, especialmente en un congreso en Guanajuato que tiene lugar, que es el Congreso Mexicano de Historia. Y ahí fueron invitados los hiperiones, entre ellos, por supuesto, Luis Villoro. Comienza a trabajar a partir de esas ponencias las ideas que giran en torno al movimiento de independencia, y en 1951 concluye este libro, escribe el prólogo y lo propone para su publicación, la cual tiene lugar en 1953, ¿no? La primera edición de este texto es de 1953, después hay una segunda edición en 1967, y ahí Villoro propone cambiarle el título, ¿no? Ahí el título es El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, y posteriormente en ediciones, las últimas ediciones, y precisamente hay una en donde está el prólogo de su hijo, una nota aclaratoria por parte de Juan Villoro, señala que se regresa al origen, ¿no? Que es precisamente este título original de la Revolución de Independencia, que es un texto, repito, que data de los años 50, concretamente 1950, cuando se comienza a pensar lo mexicano desde perspectivas históricas, pero en términos de las ideas que estuvieron a la base de ciertos movimientos, y posteriormente ya plasmado como libro, ¿no? Entonces, este es, digamos, el lugar y el origen de este libro y el interés que tiene Villoro por pensar lo mexicano en esa beta, ¿no? Qué maravilla. Oye, a ver, repítenos cuántos años tenía Luis Villoro cuando publica este libro. Tenía 31 años Ujú. cuando él escribe este libro, 31. Su primera obra, Los grandes momentos del indigenismo en México, su primer libro, tenía 28 años, Ok. que fue su tesis de maestría. Y este fue prácticamente su segundo libro a los Pues 31 qué años. maravilla. Oye, qué interesante el planteamiento de la generación, ¿no? Del grupo Hiperión, como lo habíamos comentado en columnas pasadas. Pero a ver, cuéntame, Ángel, ¿cómo fue la recepción, pues, de estos libros, ¿no? Porque, bueno, al parecer, estaba preparando mucho de lo que sucedería en los 60s, ¿no? Esta reflexión. Pero, ¿cuál fue la recepción de esta generación, ¿no? Que estaba preparando el 68, que estaba preparando los grandes cambios sociales en México? Este libro, ¿qué tanto les impactó? Mira, hay, digamos, como varios problemas, que eso lo podemos hablar posteriormente en nuevas columnas, pero claro, uno de los problemas es la idea de lo mexicano, ¿no? O sea, lo que van a cuestionar, y eso es lo que señala Ricardo Guerra en un breve texto en donde señala el origen, el trabajo y, pues, digamos, la caída o el hecho de que este grupo se haya deshecho, el grupo Hiperión, en parte, dice Ricardo Guerra, es por la confrontación que hubo con posiciones históricas, ¿no? Es decir, y yo creo que eso es una de las críticas que se pueden encontrar en este texto, ¿no? O sea, en qué medida hay un planteamiento de unificatorio, hay un planteamiento en torno a la unidad, que es precisamente pues, lo que sabemos desde Platón busca la filosofía, ¿no? Entonces, claro, pensar lo mexicano o la mexicanidad pues pudiese ser problemático, y tratar de pues resumir en ciertos movimientos, en cierta confrontación de ideas, las transformaciones, ¿no? El paso que se da o la toma de conciencia
etcétera, ¿no? Y eso es cuestionado por textos o por investigaciones de carácter pues estrictamente histórico, ¿no? Entonces, Guerra señala que ese fue uno de los problemas, pero digamos, puede encontrarse esa confrontación desde esas perspectivas filosóficas e históricas, pero lo que me parece que es importante e impacta y tiene que ver con esto que tú señalas, es precisamente la inquietud en torno a pensar lo que pudiese hallarse en términos de un cierto carácter de unidad, de identidad, etcétera, ¿no? Y que yo creo que han sido preguntas y problemas que han estado en juego a lo largo de la tradición posterior al Hiperión, ¿no? Yo creo que eso es digno de ser rescatado. Maravilloso, pues qué buena recomendación nos traes el día de hoy, querido Ángel. Además está el libro incluido en esta colección del Fondo de Cultura Económica que lo encontramos por todos lados prácticamente, entonces ahí está a disposición. Ángel, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y pues que nos seguimos con los hiperiones, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Es muy interesante. Es Hay muy muchísimas interesante. perspectivas interesantes. Gracias Ujú. Ángel, te mando un gran abrazo.